¿Sabías que hay un acuerdo comercial que te permitirá comprar un televisor Samsung o un carro Hyundai con menos impuestos? ¿O que gracias a otro, las flores ecuatorianas van a entrar al mercado más grande del mundo sin que les cobren una sobretasa que las está aplastando? Los tratados de libre comercio son eso, acuerdos entre países para que el comercio fluya con menos obstáculos. Pero no todos son iguales. Hay TLCs que abren el mundo de una forma equilibrada y hay otros donde das más de lo que recibes. Hoy vamos a entender la diferencia con ejemplos concretos que te afectan directamente a ti. Bienvenidos a Capitalismo Popular. Soy Luis Ferayala y este es el espacio donde desentrañamos la economía real, la que te pega en el bolsillo sin tecnicismos ni rodeos. En el episodio anterior hablamos de aranceles y de cómo la guerra comercial con Colombia terminó afectando a la gente común. Hoy vamos a dar un paso más allá. Si los aranceles son el problema, los acuerdos de libre comercio pueden ser parte de la solución. Pero, y esto es lo clave, depende de cómo estén negociados. Arrancamos. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un TLC o Tratado de Libre Comercio? Imagínate que tu vecino produce mangos y tú produces queso. Si cada vez que intercambian algo tienen que pagar un peaje, ambos terminan intercambiando menos de lo que podrían. Y los dos pierden. El uno un pedazo de mango y el otro uno de queso. Un TLC es básicamente un acuerdo para bajar o eliminar esos peajes, los aranceles entre países, para que el comercio fluya más libremente. Pero los TLCs modernos van mucho más allá de solo eliminar aranceles. Incluyen reglas sobre inversión, propiedad intelectual, estándares laborales, comercio digital, barreras no arancelarias, que son esas trabas burocráticas y sanitarias que a veces disfrazan al proteccionismo, y mecanismos para resolver disputas entre los países. Ahora, ¿por qué le conviene a un país como Ecuador firmar estos acuerdos? Por tres razones concretas. La primera, el mercado. Ecuador tiene 18 millones de personas. Corea del Sur tiene 51 millones, con un ingreso 5 veces mayor al ecuatoriano. Estados Unidos tiene 335 millones de personas. Cuando un productor ecuatoriano puede vender en esos mercados sin aranceles, su negocio crece, genera empleo y paga más impuestos aquí. Segundo, por precio. Cuando los bienes importados pagan menos arancel, los precios bajan para ti como consumidor. Esa maquinaria agrícola que antes pagaba 20% de arancel, si baja al 0%, el productor puede comprarla más barata, ser más eficiente y eso termina en un mejor producto a menor precio. Y por último, es una señal. Un TLC firmado y en vigor le dice al mundo que Ecuador es un país confiable para invertir. Es una garantía legal de que las reglas del juego no van a cambiar de la noche a la mañana. Ahora, los TLC no son perfectos. Siempre hay ganadores y perdedores en el corto plazo. Un sector que era ineficiente porque vivía protegido por aranceles altos puede tener problemas cuando de repente compite con productos más baratos del exterior. Por eso, los buenos acuerdos incluyen periodos de transición graduales para que los sectores tengan tiempo de adaptarse. La clave es distinguir entre competencia sana, que te obliga a mejorar, y la apertura brusca, que destruye empleo antes de que nadie pueda adaptarse. Ecuador tiene varios acuerdos vigentes, con la Unión Europea, con China, dentro de la CAN con Colombia, Perú y Bolivia. Y en las últimas semanas hemos llegado a dos nuevos acuerdos muy importantes. El CECA con Corea del Sur, que fue declarado constitucional por la Corte Constitucional y posteriormente ratificado por la Asamblea Nacional, y el Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos, firmado el 13 de marzo. De esos dos vamos a hablar en detalle el día de hoy. Vamos al corazón del episodio. Tenemos dos acuerdos nuevos sobre la mesa. Uno es el CECA, el Strategic Economic Cooperation Agreement con Corea del Sur. El otro es el ART, Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos. Son dos animales muy distintos. Déjenme explicarles por qué. El CECA fue firmado el 2 de septiembre de 2025 en Seúl. Es un acuerdo amplio, negociado durante años, con metodología clásica de TLC.
Se sentaron ambos países a negociar producto por producto, sector por sector, con tiempos de desgravación escalonada. ¿Qué nos da el SECA? El 98,8% de la oferta exportable ecuatoriana va a poder entrar a Corea del Sur con arancel cero, una vez que el acuerdo entre en vigor. Ecuador proyecta un crecimiento del 27% en sus exportaciones no petroleras. Y el mercado surcoreano tiene 51 millones de consumidores con un poder adquisitivo 5 veces mayor al ecuatoriano. ¿En qué etapa está? La Corte Constitucional lo declaró constitucional el 19 de marzo y la Asamblea Nacional lo aprobó con 83 votos el 14 de abril. En Ecuador, el proceso interno está prácticamente completo. Falta solo la ratificación formal del Ejecutivo. Ahora la pelota está en Corea del Sur, cuyo Parlamento también debe aprobarlo. Se estima que este trámite tomará unos 4 meses. Ahora, firmado y aprobado no es lo mismo que vigente, pero el camino está más despejado que nunca. Y ya que estamos en esto, si en las últimas semanas escuchaste hablar del skincare coreano en el contexto de este acuerdo, déjame decirte que no estabas mal informado. Es real. Los cosméticos coreanos actualmente pagan el 20% de arancel para entrar al Ecuador. Y con el SECA, ese arancel baja progresivamente hasta cero en 5 años. ¿Eso significa entonces que mañana el sérum de ácido hialurónico coreano costará la mitad? No exactamente. Hay logística, distribución y márgenes de por medio. Pero sí significa precios más accesibles, con más competencia en el mediano plazo. El punto de fondo es válido. Los TLCs no son solo para los exportadores, también lo son para el consumidor común que quiere más opciones a mejor precio, ya sea skincare, electrodomésticos, vehículos o tecnología. Todo eso entra en la ecuación. Ahora hablemos del ART o ART. Firmado el 13 de marzo del 2026 en Washington, este acuerdo nació de una situación muy concreta. Donald Trump, al asumir su segundo mandato en enero del 2025, impuso sobretasas arancelarias a prácticamente todo el mundo. A Ecuador le llegó una sobretasa que empezó en 10%, subió al 15% y luego bajó de nuevo al 10% tras cambios legales en los Estados Unidos. Ecuador tuvo que decidir, o se quedaba quieto o estaba dispuesto a negociar. Eligió negociar. El resultado es el ART, que liberó del pago de esa sobretasa al 53% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, lo cual es equivalente a 2.786 millones de dólares en comercio. Los más beneficiados, flores, banano, cacao, café, frutas tropicales, atún, minerales estratégicos como el oro y el cobre. Pero aquí viene lo importante. El ART o ART no es un TLC clásico. Es un acuerdo inicial. El propio presidente Noboa lo describió en entrevistas como un primer paso con posibles ajustes en agosto. Y hay algo que hay que decir con claridad. El acuerdo no es simétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que Ecuador se comprometió a abrir su mercado a más del 90% de los productos agrícolas estadounidenses, carne, queso, maquinaria, etc., a eliminar ciertas licencias de importación y a levantar la franja de precios andina para productos sensibles. Estados Unidos, en cambio, solo quitó la sobretasa que él mismo había impuesto. Y esa quita tiene una vigencia temporal inicial de 150 días, es decir, hasta julio del 2026, que luego necesitaría la renovación del Congreso estadounidense. En términos simples, Ecuador abrió su mercado de forma amplia y permanente. Los beneficios que obtuvo son más acotados y con mucha más incertidumbre. Eso es lo que economistas como Alberto Acordes Burneo y el Centro de Investigaciones Cordes han advertido. ¿Eso significa que el acuerdo fue un error? No necesariamente. El contexto importa. Sin el acuerdo, las flores, que representan el 80% del ART para Ecuador, habrían seguido pagando esa sobretasa mientras la competencia colombiana o mexicana entraba sin ese costo. A veces, en un entorno desfavorable, negociar bajo presión es mejor que no negociar. Pero hay que seguir de cerca cómo evoluciona su implementación, que según el propio texto del acuerdo arranca en agosto del 2026. Ahora vamos con la sección preferida de muchos. La IA nos dice que con fuentes verificables nos indica qué significa esto en números reales.
Bienvenida, Eva. Hola Luis Fer, aquí están los datos. Estados Unidos es el socio comercial número 1 de Ecuador, lo sigue Corea del Sur, ya que es un mercado diferente, 51 millones de consumidores, con ingreso promedio 5 veces mayor al ecuatoriano, con el SEC en vigor, el 98,8% de la oferta exportable ecuatoriana ingresara a ese mercado con arancel cero, con una proyección de crecimiento del 27% en exportaciones no petroleras. Productos que más se beneficiarían: camarón, banano, cacao, atún, flores, madera. Las exportaciones de Ecuador hacia Estados Unidos sumaron 6.830 millones de dólares en 2025. De ese total, el ART beneficia al 53% de las exportaciones no petroleras, 2.786 millones de dólares. El sector que más se beneficia, flores, con el 80% de los beneficios concentrados ahí. El camarón, principal exportación ecuatoriana, aún enfrenta la sobretasa de 10%. Colombia tiene TLC con Estados Unidos vigente desde 2012. Perú desde 2009, Chile desde 2004. Ecuador fue el último de los grandes exportadores andinos en llegar a un acuerdo comercial formal con su principal mercado. Ese rezago tiene costos. Durante años, 1 kilo de flores colombianas entraba a Estados Unidos con menos aranceles que uno ecuatoriano. Eso se corrige, aunque parcialmente, con el ART. Ahora vamos con el diccionario del capitalismo. Hoy veremos 3 términos que vas a escuchar mucho en los próximos meses. Empecemos con TLC, Tratado de Libre Comercio. Es un acuerdo legal entre 2 o más países para reducir o eliminar barreras al comercio, aranceles, cuotas y burocracia, y establecer reglas claras para el intercambio de bienes, servicios e inversión. ¿Cuál es el objetivo? Que cada país produzca lo que hace mejor y ambos ganen. Desgravación arancelaria. El proceso gradual por el que un arancel se reduce hasta llegar a cero. Un producto que hoy paga 20% de arancel puede tener un calendario de desgravación de 5 o 10 años bajando poco a poco. Esto le da tiempo a los sectores locales para adaptarse. Finalmente, barreras no arancelarias. Obstáculos al comercio que no son aranceles, requisitos sanitarios, normas técnicas que solo los productos locales pueden cumplir, licencias de importación difíciles de obtener o sistemas de precios mínimos. Son la forma moderna de proteccionismo disfrazado. Parte de lo que Ecuador negoció con Estados Unidos fue eliminar algunas de las nuestras. Vamos con la frase del día. Frédéric Bastiat, el economista francés del siglo XIX, al que mencionamos en el episodio anterior, lo dijo de forma perfecta. Cuando las mercancías no cruzan las fronteras, los ejércitos lo hacen. El libre comercio no es solo economía, es también diplomacia y paz. Los países que comercian entre sí tienen menos incentivos para pelearse. Los aranceles y las guerras comerciales, en cambio, lo escalan. Eso lo hemos visto este año, tanto en nuestra pelea con Colombia como en el contexto global de la sobretasa de Trump. El capitalismo popular necesita fronteras abiertas al intercambio, no murallas que protejan a unos pocos a costa de todos. Llegamos a la tertulia, la sección donde traemos a alguien que sabe del tema de primera mano. Hoy tengo el privilegio de conversar con Julio José Prado, economista, PhD en Management por la Universidad de Lancaster, exministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca durante el gobierno de Guillermo Lasso, donde fue uno de los artífices de la agenda comercial más activa que ha tenido Ecuador en los últimos años. Julio José, bienvenido a Capitalismo Popular. Y debo decirte, Julio José, que este episodio es especial. Probablemente por primera vez en la historia, los tratados de libre comercio se volvieron tendencia gracias al skincare. En tu experiencia, y sobre todo como usuario de estos productos, ¿alguna vez imaginaste que la rutina capilar y el skincare coreano iban a ser el gancho comunicacional del libre comercio en Ecuador? Buenos, Juan Fernando, gracias por la invitación y buena nota comenzar por ahí, porque no soy el mayor usuario de los productos de skincare coreanos, sobre todo aquellos que son para el cabello, ¿no es cierto? Entonces, pero fíjate, yo sí creo que
eso nos da la pauta, primero desde el lado positivo y negativo, ¿no? Desde lo negativo, evidentemente, es como tratar de banalizar un acuerdo comercial tan importante, ¿no? Y terminó siendo una nota jocosa, pero también un poco indignante, ¿no? El tema este del skincare coreano. Pero no es menos cierto, digamos, que sí va a entrar y que va a venir y que es de los mejores del mundo, pero hay muchos otros temas que ya los conversaremos contigo. Julio José, para alguien que acaba de escuchar la primera parte de este episodio, ¿cuál es, en tu experiencia, el argumento más poderoso para que un ecuatoriano común entienda por qué los acuerdos de libre comercio le importan a su vida cotidiana? Ya, sí, es uno de los temas, digamos, más relevantes, ¿no? Porque siempre nos hacíamos la pregunta ahí en el ministerio durante las negociaciones de que esto puede ser un tema que está a 10.000 kilómetros de altura, ¿no? ¿Cierto? De lo que la gente puede sentir. Pero hay un tema muy, muy claro, ¿no? Y lo bueno es que el Ecuador tiene al menos o tenía un gran acuerdo comercial que había demostrado ya varios elementos de lo bueno que puede ser. Y ese del acuerdo comercial con la Unión Europea que ya ha cumplido, digamos, más de una década desde que fue negociado y ya se sienten sus efectos positivos, digamos, en toda la economía, desde las importaciones hasta las exportaciones. Y ese es un tema que me gusta siempre referenciar. Entonces, ¿qué hacen los acuerdos comerciales? Hacen básicamente tres cosas, ¿no? El primero, ¿no es cierto?, te permite que la capacidad exportadora del Ecuador, que tenemos de los mejores productos del mundo, puedan tener mejores mercados. Y ese siempre ha sido un problema. Tenemos el mejor camarón, el mejor manano, el mejor atún, las mejores flores, dentro de algunas categorías las mejores maderas y contrachapados de madera, etcétera, y demás. Y así podemos seguir diciendo el brócoli, el palmito y demás, todo el tema. Pero no tenemos el mejor acceso a mercados. Entonces, primer tema de los acuerdos comerciales permiten exportar más y mejor, ¿no es cierto? Y comenzar a diversificar mercados para que no dependamos de uno solo. El segundo, el tema sin duda del consumidor, ¿no? El consumidor que logra traer productos, ¿no es cierto? O recibir productos o de un valor mejor, me refiero a calidad, o de un precio mejor, o que no se conseguían en el mercado local. Entonces, eso ya de por sí es un gran beneficio para el consumidor, para las familias y demás. Y está un tercer tema que a veces nos olvidamos, que son todo lo que tiene que ver con el consumo intermedio que son las materias primas, insumos, bienes de capital. ¿Y qué me refiero a esto? Lo que compra una persona que hace camisetas, por ejemplo, en el Ecuador. Los hilados, ciertos tipos de textiles, ciertos tipos de telas, los botones, las máquinas de coser que utiliza para hacer esa camisa, que al final de cuentas lo que permite es que el consumidor también se beneficie del tema. Entonces ahí tienen los tres que creo yo que son clarísimos que terminan beneficiando a diferentes niveles de la economía, de la ciudadanía y demás. Excelente. El CECA con Corea acaba de ser ratificado por la Asamblea Nacional luego de recibir luz verde de la Corte Constitucional. Tú, como exministro, conoces bien el proceso de negociación de estos acuerdos. ¿Qué nos permite el mercado surcoreano que hoy no tenemos como país? ¿Cuáles son los sectores que más se van a beneficiar y cuáles tienen que prepararse para la competencia? A ver, mira, el CECA es un acuerdo muy bonito. Termina siendo en este momento el acuerdo comercial más amplio y moderno que haya negociado el Ecuador en su historia. Además, tiene una característica que fue el acuerdo que más tiempo nos ha tomado cerrar. En realidad fueron en total, desde que se comenzó a hablar de esto hasta que se cerró, en realidad fueron casi una década, ¿no? Y efectivamente estuvo parado casi 6 años. Entonces, lo que sucedió es que en el gobierno de Rafael Correa, en un momento trataron de comenzar con las negociaciones comerciales, pero no había ni siquiera la intención de ir avanzando. Y Corea decidió paralizar totalmente el acuerdo cuando vieron que no había voluntad política del lado del Ecuador y el avance fue nulo, fue del 5% del avance, o sea, no se había hecho prácticamente nada. Llegamos con el presidente Lazo y el presidente lo que nos dijo es, yo quiero una agenda comercial intensa, va a tener todo el apoyo, todo el respaldo, ¿no es cierto?, político para que eso suceda, económico para tener un equipo de negociación suficientemente fuerte y eso permitió destrabar rápidamente y se logró negociar el acuerdo en un poquito más de un año. Para ir a tu pregunta, ¿qué específicamente nos abre ese mercado? Bueno, primero, más de 50 millones de consumidores, un poder adquisitivo de los más altos del mundo, ¿no? Del más alto del Asia, ¿no? Un consumidor que además está dispuesto a pagar más
por los productos ecuatorianos que otros mercados asiáticos. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo sencillo, el camarón que se vende en China versus el camarón que se vende en Corea. En Corea se puede vender más caro el camarón o el café o el cacao de lo que se vende en China, ¿no? Simplemente por las preferencias del tipo de... Y eso abre tal vez la posibilidad, digamos, de que las empresas ecuatorianas puedan agregarle valor en categorías premium, dado que hay un mayor poder adquisitivo de estos consumidores. Absolutamente, absolutamente. Entonces, por ejemplo, mira, tema sencillo. En el caso del café, ¿no? El café es un producto maduro nuestro, ¿no es cierto? Ya prácticamente sabemos cómo se vende, dónde se vende y demás, pero para agregar valor siempre es muy complicado, digamos, ¿no? El coreano resulta que es uno de los, o el mercado coreano, las personas de Corea, son de los que más consumen per cápita café en el mundo. Yo no sabía ese dato, pero cuando fui para allá, digamos, lo logramos ver desde ese punto de vista. Y el coreano no consume el café caliente, fuerte, cargado, como tomamos los ecuatorianos, los colombianos o los brasileños, digamos, o Sudamérica en general, que tomamos ese café fuerte y caliente, digamos, ¿no? Los coreanos lo que hacen es mezclarlo con otros tipos de bebidas. Le mezclan incluso con, podemos decir, con Sprites, con bebidas carbonatadas, le mezclan con limonada, le mezclan con otras cosas, incluso con especies. Entonces, fíjate, un tema inmediato, digamos, de un producto que puede agregarse con otros que incluso pueden venir del Ecuador y que pueden ser muy interesantes. Otros tienen que ver con los chips, ¿no es cierto? Los chips de banano, de camote, de yuca, de cualquier cosa de estos chips que producimos, ¿no es cierto? En el Ecuador los mandamos así como los comemos acá, ¿no es cierto? En estado natural, en estado puro, funciona bien, pero en cambio el coreano lo que quiere otra vez son sabores un poquito más exóticos. Entonces hay que saber que hay que mezclarle con ciertos tipos de sabores asiáticos, coreanos, y eso se puede vender muy, muy, muy bien. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que algunos productos de estos que te digo, papitas, chips y demás, los coreanos suelen salar, poner la sal, en lugar de la sal que utilizamos nosotros, que es la sal marina, por ejemplo, ellos utilizan una sal que es un derivado de las cascarillas del camarón. Entonces ahí, por ejemplo, a ellos les gusta que sus chips, sus papas, tienen un saborcito medio a crustáceo, medio mariscoso, ¿ya? Que en el Ecuador eso no comeríamos nunca, pero ellos de ese tipo de cosas les gusta. Y nosotros tenemos chips de banano y tenemos camarón. Entonces, ya está ahí para juntar, por ejemplo, estos dos temas, ¿no? El mundo ideal. Ajá, sí, así es. Entonces tenemos una cantidad de oportunidades. Del lado de las importaciones, claro, los coreanos tienen un mercado altamente tecnológico, los mejores en términos de automotores, sin duda, de los mejores del mundo, los mejores en términos de celulares, los mejores en términos de televisiones, de computadoras, bueno, todo lo que tenga que ver con tecnología, ¿no? Son excelentes ahí. Y el TLC lo que hace, SECA con Corea, lo que hace es bajar inmediatamente a cero para una gran cantidad de esos productos, salvo vehículos, pero sí para una gran cantidad de productos a cero el que se pueda, digamos, aprovechar esas bondades de la tecnología coreana. Pero eso es un acuerdo bien interesante porque, digamos, del punto de vista de sensibilidades, había sensibilidades, pero no eran tan fuertes como con otros países, como las había, por ejemplo, con China, por decirte alguna cosa, ¿no? Entonces, eso permitió avanzar, fue una negociación dura, pero que finalmente se logró bastante bien. Muy bien. Ahora, pasando a otro tema. El ART firmado el 13 de marzo ha generado opiniones encontradas. Desde el gobierno se celebra como un logro importante, pero algunos economistas advierten que Ecuador abrió su mercado de forma más amplia y permanente de lo que recibió a cambio. ¿Cómo evalúas tú el balance del acuerdo, tanto en lo que se logró como en lo que queda por ver en la implementación que arranca en agosto? Ya, a ver, es un acuerdo complicado porque, digamos, primero políticamente hemos estado buscando un TLC, un acuerdo comercial permanente con Estados Unidos desde hace 20 años, 25 años. Y hemos sido el único país del perfil costero del Pacífico que no tiene acuerdo comercial permanente con los Estados Unidos. Entonces, siempre hemos estado en desventaja, siempre hemos estado remando, digamos, hacia arriba, y esto ha sido muy complicado. Entonces, yo digo, y para ser muy claro, ¿queremos un acuerdo comercial con Estados Unidos? Sí queremos. Pero ¿queremos este acuerdo comercial ART que se ha logrado firmar? No. Este acuerdo comercial es altamente asimétrico, ¿no es cierto? Para el Ecuador, ¿no es cierto? Significa que nosotros abrimos al final del día, ¿no es cierto? En total del volumen del comercio, vamos a abrir en 4 años, vamos a abrir cerca del 96% de nuestras partidas arancelarias.
Y no está mal abrir el mercado. Yo soy un creyente del libre comercio, ¿no es cierto?, de las negociaciones, pero hay que negociar bien. Del Ecuador lo abrimos 96%, como si fuera un TLC tradicional, pero del lado de Estados Unidos no abre nada más que no sea la sobretasa arancelaria que el presidente Trump le puso a todo el mundo y al Ecuador también en el año, a inicios del año pasado, es decir, hace prácticamente un año. No topa nada de lo que podemos llamar el arancel base, el arancel que ya existía. Entonces, sí hay beneficio de que nos quite esa sobretasa arancelaria, pero no se topa absolutamente nada de la base, con lo cual todos los productos que pagaban aranceles hasta el 2024 van a seguir pagando los aranceles que pagaban en ese momento. Es decir, la desventaja histórica que hemos tenido con esos países vecinos se va a seguir manteniendo, mientras que del lado de la importación ya hemos abierto todo lo que queríamos. Y el otro tema es, cuando uno negocia, tiene que negociar en igualdad de condiciones. No puede ser, ¿no es cierto?, que uno vaya y le obliguen a firmar, o no hay oportunidad, o no puedo yo excluir ciertos productos que para mí son complicados, o tratar de, bueno, eso no es un TLC, eso no es una negociación comercial, termina siendo una imposición. Entonces, a mí me parece que aquí hay más riesgos que oportunidades, porque además el periodo de desgrabación que se ha dado es muy corto. Fíjate los acuerdos comerciales que acabamos de hablar. Corea, China, el propio de Canadá, que lo negoció este propio gobierno, da periodos de desgrabación para sectores sensibles de 10 años, 15 años o hasta 20 años. Y aquí se abre todo en 4 años. Entonces, tú puedes ser lo más liberal que quieras, pero en 4 años, oye, es complicado abrir una industria, industrias manufactureras, industrias agropecuarias, industrias relacionadas con la proteína animal y demás. Entonces, eso es lo complicado por ese lado. O sea, que más que una negociación, parece una imposición a punta de pistola, el ART. Creo que terminó siendo una imposición en la cual el Ecuador no tuvo la capacidad de negociar como tenía que haber negociado. Este acuerdo se llama ART, y el libro de Donald Trump, que lo sacó hace 40 años ya, se llama The Art of the Deal, ¿ya? Y The Art of the Deal, ¿qué es lo que dice Donald Trump en ese momento? Es la forma fuerte de negociar, ¿no es cierto?, de golpear el tablero, de conseguir más de sus socios y demás. Yo creo que lastimosamente lo que ha pasado aquí es que al Ecuador le aplicaron the art of the deal. Nos negociaron fuerte, nos negociaron duro, nos pusieron contra la pared, quizás por otros temas que sí son muy importantes para el Ecuador, el tema de seguridad, la geopolítica, todo lo que uno quiera, pero lastimosamente lo que ha sucedido es que nos pusieron contra la pared y termina siendo un acuerdo que es, la verdad es que por ponerlo de alguna forma, es muy, muy, digamos, desequilibrado, como te decía, ¿no? Entonces, ese 96% versus el 53% que abre el Ecuador es bastante complicado ponerle una característica de ser positivo. Entendido. Cuando un acuerdo como el SECA o el ART o ART entra en vigor, ¿qué cambia en la práctica para el empresario pequeño, para el agricultor, para la persona que va al supermercado? ¿Qué oportunidades Ya. concretas se abren y cuáles son los riesgos que hay que manejar con inteligencia? Sí. Entonces, mira, primero diferenciar lo que es el ART de lo que son los otros TLCs. El ART es una negociación bilateral, pero no es un tratado de libre comercio en el estilo tradicional en que hablamos. Y te explico algo para que todo el mundo lo sepa. Un TLC tiene que tener lo que llamamos en negociación comercial el doble estándar, el doble 90, ¿ya? El doble 90 es que cuando tú te sientas a la mesa con Corea, con China, con Japón, con lo que sea que estés negociando, te pones de acuerdo en que vas a abrir al mismo nivel. Y lo mínimo que tienes que abrir para que se llame un TLC, un Tratado de Libre Comercio, es 90% de tus partidas, y el otro país tiene que abrirme 90% de sus partidas. En 5 años, en 10 años, como sea que sea, pero tienes que llegar a que el 90% estén en cero de arancel. Si no, no es un Tratado de Libre Comercio. Entonces, para comenzar ahí, no entra el concepto del ART con Estados Unidos, porque Estados Unidos no nos abre, nosotros sí le abrimos. Entonces, por eso te digo, el Ecuador sí abre como fuera TLC, Estados Unidos no abre como que fuera TLC, como un desbalance comercial. ¿Qué va a pasar? Entonces, primero tienen que pasar por un proceso, todos los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces tienen que ir a la Corte Constitucional, ahí revisan, ¿no es cierto?, que todo esté correcto, que no haya algo que esté en contra de la constitución de cada uno de los países. Normalmente los acuerdos
los rechaza la Corte cuando tienen algún tema de inversiones, porque como tú sabes, el correísmo metió en la Constitución de Montecristi, ¿no es cierto?, el artículo 422, que impide hacer todo el tema de tratados bilaterales de inversión, que impide todos estos temas de ceder jurisdicciones, como le llama a terceros en el tema de inversiones. Entonces, esto es muy complicado. Entonces, cuando hay algo de eso, la Corte rechaza porque evidentemente no está dentro. Y eso ha pasado, ¿no? Nos pasó con Costa Rica, nos pasó de alguna forma otra vez con Corea y también pasó con el tema de Emiratos Árabes, que acaba también de ser trabajado ese acuerdo comercial. Entonces, después pasa a la Asamblea, hay toda la discusión política y avanzan los acuerdos comerciales. Entonces, en principio, el rato que entra en vigencia, desde que se firma desde que se negocia hasta que se firma, pueden pasar unos 6, incluso un año a veces en los casos, ¿ya? Beneficios y temas que tienen que tener en cuenta los pequeñas y medianas empresas. Te voy a tomar el ejemplo de el acuerdo comercial con la Unión Europea, porque ese es el que nos da una luz de hacia dónde puede. Los que más han aprovechado el acuerdo comercial con la Unión Europea en cantidad de empresarios y emprendedores son los pequeños y medianos emprendedores, porque han encontrado nichos de mercado en una cantidad de países de la Unión Europea, ¿no es cierto? En Francia, en Italia, en Alemania, etcétera y demás, para vender productos que sin el acuerdo comercial, multipartes como se llama con la Unión Europea, hubiese sido imposible colocar su producto allá. Entonces, lo que vemos en estos 10 años es que hay un cambio total de la participación. Antes a Europa enviaban los grandes productores de cacao, de banano, ¿no es cierto?, de camarón, etc. Entonces eran grandes productores que entraban ahí. Cambia el acuerdo comercial, entra en vigencia, baja aranceles y lo que les permite es que los grandes productores sigan ganando mercado, pero te abre una cantidad de oportunidades para esos pequeños y medianos que antes no veían ninguna oportunidad con aranceles tan altos y demás. Y en el tema también con la Unión Europea y que va a pasar también con Corea, es que hay una cantidad de cooperación. Entonces hay cooperación para que los productores ecuatorianos, las familias, etcétera y demás puedan entender cómo producir, cómo llegar a esos mercados y eso siempre es beneficioso. Temas que deben que tener en cuenta del lado negativo de posibles riesgos, evidentemente, cuando se abren ciertas partidas arancelarias con los acuerdos comerciales, los pequeños productores lo que tienen que ver es dónde hay aranceles que están bajando a cero o inmediatamente o que van a ir bajando a cero en los próximos 10 años, para que no les tome por sorpresa, ¿no? Entonces, lo más fácil que uno puede hacer es tomar, por ejemplo, los textos de los acuerdos comerciales, que están todos subidos en la página web del ministerio. Uno puede en cualquier buscador online poner acuerdo firmado del TLC Ecuador-China, por ejemplo, por decir alguna cosa, está el texto íntegro. Y hoy por hoy, con inteligencia artificial, lo que les recomiendo es tomen todo el acuerdo, suban el PDF a la inteligencia artificial, al chat GPT, a Claude, a cualquiera que sea, y pídanle mi partida, la que yo produzco, el producto que yo, ¿en qué categoría está? Entonces, porque a veces es difícil leer esos textos, ¿no? Entonces, metan esto en inteligencia artificial y pídanle que les diga qué es lo que puede pasar con su partida arancelaria. Y ahí ustedes van a tener una muy buena medida de dónde hay que protegerse, etcétera, y demás. Pero incluso para los pequeños productores hay una oportunidades muy grandes y además, por ejemplo, con China se negoció exclusión de más de 850 partidas que sí que eran, digamos, podemos llamarlas peligrosas o riesgosas para el sector, sobre todo manufacturero del Ecuador. Muy buena observación. Para cerrar, en 2026, y tal como lo había señalado, Ecuador está negociando en un entorno global muy complicado. Guerras comerciales, aranceles de Trump, tendencias geopolíticas. ¿Cuál es tu mensaje para los ecuatorianos que quieren entender qué significa todo esto para su capacidad de construir riqueza y propiedad en este país? Sí, es una excelente pregunta porque todos estamos sujetos hoy por hoy y estamos viendo la geopolítica internacional como si fuera un partido local, digamos, ¿no? Porque estamos viendo esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, el tema de Groenlandia, el tema de la OTAN, o sea, es un mundo muy complicado porque además el presidente Trump ha decidido utilizar los aranceles como una herramienta, ¿no es cierto?, de negociación pura y dura contra muchos países en el mundo e incluir sanciones comerciales cuando a él no le gusta algo que hace algún otro país, ¿ya? En ese contexto, creo que lo que tenemos que tener cuidado es que no vayamos a comenzar a utilizar las herramientas arancelarias, la herramienta de política comercial, como una forma de negociar y conseguir otros tipos de objetivos.
Creo que aquí está clarísimo, por ejemplo, lo que ha sucedido con Colombia, ¿no? Entonces nos hemos metido en una guerra comercial con Colombia al estilo Trump, pero sin el poder de negociación y coerción que podemos decir que tiene el presidente Trump, ¿no? Entonces, por eso es que no nos ha funcionado y por eso es que el día de ayer la comunidad andina nos dice, oiga, esto es ilegal y tiene que bajarse esos aranceles que usted ha puesto contra Colombia y Colombia también tiene que bajarse los de ellos. Entonces, el mensaje es, estamos mejor negociando, estamos mejor dentro de la globalización, estamos mejor cuando los países se abren al mundo y no cuando se cierran. Ese es el camino que tenemos que seguir. Si es que hay algo que sabemos que ha funcionado bien en los últimos 10 años, son el sector exportador, es el sector exportador ecuatoriano, privado sobre todo. Mientras las exportaciones privadas crecen al 18% el año pasado, las exportaciones petroleras públicas se caen en 20%. Entonces, ese es el problema del Ecuador, ¿no? Tenemos que tener más del sector privado, más de esfuerzo. ¿Y cuál es el rol del sector público? Abrirles mercado, quitarles trabas. ¿Y cuál es el rol del sector privado? Producir más y mejor para poder abastecer esos mercados. Y finalmente, mi recomendación desde el punto de vista, si quieres, de política productiva, es que logremos de encadenar mucho mejor sectores productivos internos, sectores exportadores hacia afuera, para que ahí nosotros veamos esa mejora de competitividad. Creo que ese es un camino que se puede seguir en el Ecuador en este contexto convulso, internacional, complicado, en el cual nos sigue conveniendo ser más abiertos y no más cerrados. Julio José, muchas gracias. Pocas personas pueden hablar de estos temas con tanto conocimiento de causa como tú. Esto nos deja claro que el libre comercio bien negociado no es teoría económica, es calidad de vida, empleo, precios más bajos y oportunidades reales para que más ecuatorianos sean propietarios y no solamente sobrevivientes. Resumamos lo que vimos hoy. Los tratados de libre comercio son acuerdos para bajar barreras al comercio entre países. Aranceles, burocracia, restricciones. Bien negociados generan más mercado para lo que producimos, precios más bajos para lo que consumimos y más inversión. El CECA con Corea del Sur es un TLC amplio y equilibrado, negociado con tiempo, que abre un mercado de 51 millones de consumidores de alto poder adquisitivo. La Asamblea Nacional lo aprobó con 83 votos el 14 de abril. Ahora falta que el Parlamento coreano complete sus propios trámites internos, lo que tomará alrededor de 4 meses. El ART con Estados Unidos resolvió una urgencia concreta, la sobretasa de Trump que afectaba a las flores y otros productos, pero es un acuerdo inicial y es asimétrico. Los beneficios son reales pero acotados y los compromisos de Ecuador son amplios. La implementación arranca en agosto, habrá que seguirla de cerca. Ecuador llegó tarde al libre comercio con sus principales mercados. Ese rezago tiene costos. Cada vez que pasa sin acuerdos vigentes, es un año que nuestros productos compiten en desventaja frente a Colombia, Perú o Chile. Y finalmente, el capitalismo popular necesita que Ecuador esté bien conectado al mundo, no de cualquier forma. Necesitamos negociaciones inteligentes que protejan nuestros intereses, pero sí, conectado, porque un Ecuador cerrado es un Ecuador más pobre. Si este episodio te fue útil, haz 3 cosas. Primero, suscríbete en YouTube para no perderte los próximos episodios. Segundo, comparte este episodio con alguien que exporte, que importe o que simplemente quiere entender qué está pasando con la economía de nuestro país. Tercero, ve a X y encuéntrame en @LuisFerAyala y dime, ¿de qué tema te gustaría que analicemos en el próximo episodio? Porque el capitalismo popular es para todos, para el floricultor de Cayambe, para el camaronero del Oro, para el emprendedor que quiere vender sus productos más allá del Ecuador. Este país tiene potencial. Depende de nosotros entender cómo funciona el juego para jugarlo mejor. Gracias por escuchar. Soy Luis Ferayala y esto es Capitalismo Popular.